Muchas gracias, señor presidente. Me preguntaba un comentarista, fiel exponente de la dictadura cívico-militar, que gobernó Chile entre 1973 y 1990, que no entendía por qué yo no apoyaba el proyecto de aula segura. Mi respuesta es muy clara. Tengo convicción. Tengo convicción por los valores democráticos de una sociedad libre y tolerante. Por eso me opuse a aula segura, porque instalaba una forma de entender en que aquí podía avanzar a través de una iniciativa legislativa carente de cualquier mínimo proceso. Y en esto la lista es larga. El proyecto Aula Segura partía por la sanción de expulsión y el proceso venía después. El peso de la prueba recaía en el acusado y no en el acusador. Partíamos, como bien lo dijo el senador Jaime Quintana, en un plazo de 2 días y después de 4 días. No se señalaba ni siquiera sobre la base de qué y cómo el director del establecimiento tomaba la decisión de expulsión. Pero además, ¿qué nos decía ese proyecto? ¿Qué nos decía? Porque quedó en el pasado. Nos decía que la violencia solo la cometían los estudiantes, pues solo ellos eran objeto de esta iniciativa. Solo refería a hechos cometidos por alumnos. Y hemos visto cómo a lo largo del país, lamentablemente, y lo hemos señalado siempre, nuestro más profundo rechazo a hechos que son constitutivos de violencia. Pero hemos visto a lo largo del país cómo se genera violencia de adultos contra profesores. Lo ha dicho reiteradamente el Colegio de Profesores, pero eso no existía en el proyecto de Aula Segura. Además, ese proyecto establecía la expulsión sumaria en 2 causales, referidas a la infracción de armas y a lesiones graves. Uno de nuestros invitados, el ministro del Interior, decía que esto era una problemática acotada, que se daba en 5 establecimientos de la comuna de Santiago. Y por lo tanto aquí se nos obligaba a pensar que Santiago es Chile. Y nos interesa legislar, pero nos interesa legislar para todo el país y asumir las realidades diversas desde Arica hasta Magallanes, respetando lo que las propias comunidades educacionales son capaces de definir. Santiago no es Chile. ¿Por qué no podía estar de acuerdo con el proyecto Aula Segura? Porque la iniciativa más importante para el actual gobierno, que era ese proyecto, establecía estudiantes de primera y de segunda categoría. En efecto, señor presidente, se establecía la expulsión sumaria por los hechos tipificados solo para estudiantes de establecimientos que recibían subvención de parte del Estado. Es decir, los colegios particulares pagados quedaban fuera de esta regulación. Expulsión sumaria para los públicos y debido proceso para los privados. Este no es el Chile que imaginamos. Todos los especialistas que concurrieron a la Comisión de Educación, parte de aquello lo señalaba el senador Latorre, nos decía que iniciativas como esta generaban una escalada de violencia. Lo dijeron todos ellos, que proyectos como estos, autoritarios, represivos, sabían dónde comenzaba, pero nunca dónde terminaba esa escalada de violencia. Señor presidente, en Chile, las primeras conductas autoritarias y represivas contra adolescentes y jóvenes tras el golpe de 1973 eran patrullas militares que recorrían las calles, detenían a los muchachos, los ponían en la fila y les cortaban el pelo. Para los militares, los hombres debían usar el pelo largo. Ese fue el comienzo. Después las patrullas militares se convirtieron en caravanas de muerte que se desplegaron a lo largo del país, deteniendo y matando civiles. Señor presidente, ayer y hoy hemos rechazado
actos de violencia, ayer y hoy, porque forma parte de una convicción profunda. En ese mismo momento, jóvenes como Rodrigo Rojas de Negri, Carmen Quintana, eran detenidos, rociados con combustible y quemados vivos. Después se les detuvo a los jóvenes en el camino a sus universidades. Se les asesinó y sus cuerpos fueron abandonados en las playas, como a Mario Martínez. No hay momento más oscuro en la historia de Chile que aquellos 17 años. Y lo peor de todo es que podrían volver a ocurrir si no somos capaces de defender la sociedad libre que hemos construido a partir de la derrota de la dictadura el 5 de octubre de 1988. Se dirá que no es posible que vuelva a instalarse un régimen neofascista fundado en la fuerza y en la violencia, como los que padecieron Alemania, Italia, España, o como las dictaduras que emergieron en América Latina. Se dirá que nuestra democracia y que nuestros modos de vida son sólidos y consolidados. Permítame decirle que la democracia que perdimos en 1973 era mucho más antigua y firme que esta que todavía no acabamos de recuperar. Sabemos muy bien dónde va a parar la metodología de la fuerza. Por eso levantamos una firme y clara oposición a este proyecto que el gobierno presentó con el nombre de Aula Segura. Y fuimos capaces, de manera unitaria, los senadores de la Comisión de Educación, el senador Jaime Quintana, el senador Juan Ignacio Latorre, las bancadas de la oposición, del Partido Socialista, del Partido por la Democracia, de la Democracia Cristiana, presentar una alternativa de proyecto, porque aquí lo que está en juego es el modelo de sociedad que nosotros queremos construir. El proyecto que presentó el Ejecutivo buscaba resolver las diferencias a través de la imposición autoritaria, represiva, propia de los que se pueden ejercer sobre bienes patrimoniales. Nuestro proyecto, el que hoy se discute y que me alegro que tantos y tantas manifiesten su favorable convicción de apoyarlo, se funda sobre otros valores. La aula democrática desde la Convención de los Derechos del Niño, que desde los inicios de la transición de la dictadura de la democracia hemos venido concretando en políticas públicas con enfoque de derecho. Insisto, señor presidente, la importancia del diálogo y de escuchar. Todos los especialistas que concurrieron a la Comisión de Educación coincidieron en señalar algunas claves para la formación de una política democrática. Sostuvieron que la violencia en las escuelas involucra a todos sus actores y estamentos sociales. Por eso que nuestro proyecto de ley no solo ponía la mirada en los alumnos, como lo hacía el proyecto antiguo, hoy pone la mirada en la comunidad escolar. Segundo, que la violencia también procede fuera de la escuela. Tercero, que las causas y manifestaciones de la violencia son más profundas y complejas que las agresiones practicadas por grupos de alumnos de 7 establecimientos, por muy relevantes que estos sean. Cuarto, que es precisa una nueva ciudadanía democrática que comprometa a todos los agentes mediadores de la educación, especialmente a las familias, a los apoderados, así como también a los agentes activos de la comunidad local. Quinto, no se puede estigmatizar a niños, niñas y adolescentes sin correr el riesgo de generar exclusiones y violencias aún más graves que las conductas que se pretenden sancionar. Y sexto, que por la vía punitiva y represiva solo conseguiremos más segregación social que acabará destruyendo los referentes comunes de nuestra identidad nacional. Presidente, quiero terminar haciendo un llamado especialmente al Gobierno para proyectar el consenso que durante décadas como política del Estado hemos venido construyendo en favor de la niñez, de la juventud y de la infancia. Los derechos de la niñez no son indivisibles. No podemos condenar los daños que padecen los niños del Sename e ignorar las condiciones que producen la violencia en las escuelas. Los niños viven como categoría social al igual que los adultos. Las mismas segregaciones y discriminaciones de clase, de género, de raza, de edad, de estilos de vida.
El próximo año cumpliremos 30 años de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y estamos convencidos que los reglamentos internos de la escuela son la llave institucional que debe garantizar nuestro compromiso con la convivencia democrática. He dicho, señor presidente.